Muy buenos días, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar. Conoce la norma ICS2 de aplicación obligatoria para las mercancías de exportación a Europa. Les pedimos a todos, por favor, apagar su micrófono para no tener interrupciones. Adriana, damos inicio, por favor. Muy buenos días, tengan todos ustedes, representantes logísticos, agentes de carga y distinguidas autoridades que nos acompañan. Mi nombre es Adriana Tena, represento al área de operaciones y relaciones públicas de ALACAT y al día de hoy me complace presentar el webinar de mutua colaboración entre la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe, ALACAT, y Portel, empresa perteneciente al programa de socios adherentes de nuestra federación. Aunado a ello, expresamos nuestra inmensa gratitud para con nuestra distinguida invitada, María del Pilar Jurado Borrego, directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España. Agradecemos a todos los presentes interesados en conocer el Import Control System 2, una cuestión de actualidad y relevancia internacional para todo actor dentro de la cadena logística que interactúa directa e indirectamente con países de la Unión Europea. Para ello, procedo a presentar a nuestros ponentes en orden de participación. Pilar Jurado Borrego. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado desde 1991. Hasta su nombramiento como directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, ha ocupado diversos puestos dentro de la organización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como subdirectora general de Gestión e Intervención de Impuestos Especiales, como jefa de Oficina Nacional de Información e Investigación de Aduanas e Impuestos Especiales, como jefa de Dependencia Provincial de Madrid de Aduanas e Impuestos Especiales, jefa de la Unidad de Análisis de Riesgos, administradora de Aduanas de Sevilla, jefa de Área de Gestión Aduanera y jefa de Unidad de la Administración de Aduanas de Cádiz. Gracias, Pilar, por estar aquí. Moisés Solís, presidente de ALACAT, presidente de la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos de América Latina y el Caribe. Como agente aduanal adscrito a la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuenta con diplomados en comercio exterior y en alta dirección y una trayectoria de 34 años en la industria de la logística, aduanas y comercio exterior. A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos cargos que han contribuido a su crecimiento laboral y experiencia en el sector. Víctor Cruz, comisionado de Trabajo y Tecnologías de ALACAT. Cuenta con un máster en Administración de Empresas Internacionales, licenciado en Comercio Internacional con especialidad en importaciones y exportaciones. Desarrolla su actividad profesional desde hace más de 20 años en funciones de coordinador de carga, asesor y gestor de procesos de importación y exportación, lo que le ha llevado a crear Kundisu Logistic Network y un grupo de empresas relacionadas con el sector. Desde 2022 ocupa el cargo de chairman de la Comisión de Trabajo y Tecnología de la Federación de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe, ALACAT. Por parte de Portel, nos acompaña Sandra Mena, directora comercial de Portel Logistic Technologies. Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Alcalá de Henares y trabaja en Portel desde hace 20 años. Durante este tiempo ha desempeñado sus funciones en todos los departamentos de la empresa, financiero, técnico comercial y consultoría, ocupando desde hace un año el puesto de directora comercial. Ha formado parte de proyectos relacionados con software para agentes de la cadena logística en todos sus ámbitos, Port Community System, Cargo Community System y proyectos internacionales. También nos acompaña Alfonso González, director de innovación de Portal Logistic Technologies. Recibió su formación en informática en la Universidad Politécnica de Madrid y trabaja desde hace más de 20 años en proyectos relacionados con la logística y el transporte aéreo y marítimo principalmente. Pertenece a la Dirección Técnica Portel desde hace más de 17 años y en la actualidad es director de innovación de la compañía, donde lidera, entre otros proyectos, el Cargo Community System del LORE CCS, donde se ha implementado el módulo del ICS2. En nuestra agenda del día comenzará Pilar Jurado Borrego con una breve introducción. Después tendremos a Víctor Cruz
con cómo prepararse para cumplir con ICS2. Posteriormente, Moisés Solís nos compartirá el compliance de ICS2. Para concluir, con Sandra Mena y Alfonso González de parte de Portel, con su experiencia en Portel con la norma ICS2 como proveedor de servicios para su cumplimiento. Finalizaremos con una sesión de preguntas. Cedo la palabra a Pilar Jurado Borrego. Bien, muchas gracias, Adriana. Si me permitís, voy a compartir una presentación que servirá de guión. En primer lugar, bueno, quiero dar digamos, las gracias a la CAD por contar conmigo para participar en este webinar y compartir alguna información que de antemano digo que digamos, no va a ser distinta, son las líneas fundamentales del ICS2 y que sin lugar a dudas los siguientes ponentes van a tratar con mayor detalle. Lo que el ICS2 responde a la palabra Import Control System, o sea, un sistema informático de gestión de importación, de control de importación. Y dentro de ese sistema destaca la Entry Summary Declaration, la terminología lo hablamos de ENS, que realmente es una declaración de sumaria de entrada en la Unión Europea, en el territorio aduanero de la Unión Europea. En este sentido, ¿qué enfoque tiene el Import Control System? Es un sistema de información anticipada sobre la carga para facilitar el libre flujo de mercancías, el intercambio internacionales con la Unión Europea, porque se realizan controles relacionados con la seguridad a la entrada de la mercancía dentro de la Unión Europea cuando ingresan, y entonces el tener esa información de manera previa permite, por una parte, hacer la función de control de las autoridades aduaneras, a la vez que se facilita una agilidad, porque en ese caso pues, habría esperas para poder realizar esa gestión de riesgo. ¿Qué supuso la NS como declaración y el ICS como sistema dentro de la Unión Europea? Pues es la manifestación de la aplicación dentro de la Unión Europea del marco SAFE de la OMA. Marco SAFE responde a cuatro pilares y uno de ellos es el de la información electrónica anticipada. Aparte es pues, lo básico de utilizar el análisis de riesgo para los controles, el reconocimiento de los controles de países y de operadores económicos autorizados y en la parte que nos vamos a referir, pues aquí es de la información anticipada. Este marco se aprobó por los Estados miembros en resolución en el año 2005, los Estados miembros de la OMA, y justamente también en el año 2005 la Unión Europea, digamos, vaya un poco más adelantada dentro de la tramitación y aprobó lo que se denomina la enmienda de seguridad, o sea, una modificación del Código Aduanero vigente en ese momento, en el que se introducen, digamos, medidas sobre el control de seguridad. Y esta es una de las manifestaciones. La declaración de entrada embarcada dentro del Import Control System. Luego ya hay un reglamento posterior que modifica también otro de desarrollo de la Comisión y luego decisión y guía de interpretación para la aplicación. Perdona, pues solamente que quede muy claro un tema en cuanto al conocimiento del sistema, que ya desde el año 2011 está implementado dentro de la Unión Europea la declaración de entrada para tráfico marítimo y aéreo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha habido una evolución sobre ese sistema y ahí es ya donde vamos al siguiente estadio, que es lo que denomináis y que está puesto en la presentación como ICS2. El ICS2 o Import Control System 2 está regulado, tiene la base jurídica dentro del Código Aduanero de la Unión, que se aprueba en el 13 y que entra en vigor en el 16. Y luego los reglamentos que se llaman delegado y de ejecución, donde se detallan muchísimos elementos de estos sistemas, sobre todo los datos de los que hablará posteriormente Portel. Hay que tener en cuenta que el ICS2 como tal entra en funcionamiento progresivamente. O sea, es un sistema muy complejo, muy amplio, complejo en el sentido de que tiene, piensen todos los que están aquí, que tienen que ver con el transporte, pues todas las interrelaciones que hay en la cadena logística y todo lo que eso implica de cara a declararlo. Entonces se establecieron distintos hitos, teniendo en cuenta que continuamos funcionando con el ICS1 para tráfico marítimo. Vale, pues los hitos de aplicación, que ahora lo veremos gráficamente, son entre marzo del 2021 y marzo del 2022.
Aquí están superpuestos los distintos hitos. O sea, está para el 15 de marzo del 2021 entra el sistema para los envíos express y para los postales. Hay que tener en cuenta que antes estos no estaban sometidos a una declaración de estas características. El 1 de marzo del 2023, eso fue el año pasado, se entró en vigor para el cargo aéreo general, el express ya con declaración completa y el postal con declaración completa. Esto tiene que ver, la distinción entre declaración completa o no, tiene que ver porque hay una declaración de precarga y una declaración de antes de la llegada. Y luego durante este año, a lo largo de este año, está puesto el hito, está puesto para el 3 de junio, es para la aplicación en el ámbito marítimo, el nuevo, no el del ICS1, sino que ya se sustituye por este, para ferrocarril y para carretera, digamos la parte terrestre y la parte marítima. Vale. Aquí, digamos, desde el punto de vista de los operadores que intervienen, en qué momento se han visto obligados o se ven obligados. Todos estos colores representan los release, o sea, digamos, las fases en las que se implementa el ICS2. Este es el del año 21, este es el del año 23 y este es el marítimo y aéreo, que es del año 24, más los meses siguientes. Hay que tener en cuenta un tema. Los hitos temporales están puestos, de acuerdo, por supuesto, con la normativa de la Unión, en un programa de trabajo en el que se van cumpliendo para las administraciones aduaneras, que tenemos que estar preparadas para esos momentos, para tener un sistema para que las declaraciones puedan presentarse. Pero luego, para, digamos, asegurarse la aplicación, pues entonces se abren lo que se denominan ventanas para los operadores. De manera que para el marítimo y para las aguas interiores se abre una ventana, en el caso del primer escalón, podemos decir, desde junio del 24, o sea, hasta el 4 de diciembre del 24. Durante ese periodo, digamos que los operadores van mandando y se van resolviendo posibles problemas. El siguiente se abre otra ventana, que en este caso es, si aquí hablamos de los carriers, aquí hablamos ya de los house, o sea, aquí puede a nivel house, que ya lo mismo aquí es, digamos, otro sujeto que no es exactamente el transportista como tal, o sea, la naviera como tal, de 4 de diciembre al 1 de abril de 2025. Y por último, en el terrestre, desde el 1 de abril del 2025 al 1 de septiembre del 2025. Que ya en ese caso es terrestre, carretera y ferrocarril. Las novedades con respecto al ICS1, ya le he comentado que está el ICS1, que tiene ya una declaración con una serie de información. Pero en el ICS2 hay unas novedades, digamos, bastante importantes desde el punto de vista del sistema. En primer lugar, que se puede utilizar interfaz compartidos para operadores económicos, o sea, no tiene que ser cada uno con su correspondiente interfaz. También la obligatoriedad de postales, que ya lo hemos mencionado, la declaración preloading, que ahora se verá en otra diapositiva, el multifiling. Multifiling implica que cada operador económico facilitará la información que tenga, referida al mismo envío. O sea, por ejemplo, el máster puede presentarlo el carrier y el house lo puede presentar el freight forwarder. Esto, en la especificación de cómo hay que mandarlo y tal, hay una serie de mensajes con su contenido en función de las relaciones que se establezcan entre uno y otro. Una gama, digamos. Luego, desde el punto de vista de los Estados miembros, pues hay una interconexión entre los Estados, hay un repositorio común para toda la Unión Europea, cosa que ahora mismo no lo teníamos, había una comunicación, pero no una interconexión. Ahora podemos decir que toda la información de las NS, todas están en el mismo servidor de la Unión Europea. Y se suprime la exención para mercancías que enviaban, de que había de menos de 22 euros, que eso ya se aplicó con las nuevas modificaciones de comercio electrónico. No quiero entrar aquí mucho en el detalle del tema de los plazos de presentación, que son también algunos de los que hay ahora mismo. En términos generales, hay que presentarlo siempre antes de la llegada, pero con unos decalajes de anteriormente, en función de que sean contenedores, en función de que sea un granel, con algunas, digamos, facilitaciones para el comercio marítimo cuando se trata de travesías más cortas, que son 2 horas en lugar de las 24 de los contenedores, las 4 de los graneles. Y en el caso del tráfico aéreo, como son las travesías, digamos, las cicladuras son más cortas, pues entonces para lo de corto recorrido, que se consideran inferior a 4 horas desde el momento del despegue efectivo de la aeronave, y para lo de largo recorrido 4 horas antes de la llegada al medio de transporte. En el caso de la declaración de preloading, o sea, en el momento de la carga, a más tardar antes
Hay también algunos casos de dispensa que están en la normativa, yo lo dejo reflejado aquí en la presentación. Fundamentalmente, si pasa un medio de transporte, pasa por el territorio de la Unión, pero no se para, pues no tiene que decir nada. Pero si se para, aunque cargue o descargue parcialmente, pues también tiene que presentar. Hay que tener una idea muy clara, que las NS se refieren a la totalidad de la carga del medio de transporte, aunque no se descargue todo en un puerto. O sea, si entra un buque en Rotterdam o entra un avión en Charles de Gaulle en París, pues toda la carga tiene que declararse, sin perjuicio de que lo mismo, la mitad de la carga continúa para otro puerto o aeropuerto. ¿Quiénes son las personas obligadas a presentar? Ya digamos dónde está un poco el núcleo de la responsabilidad. Pues el artículo 127 del Código establece que el transportista, pero también puede ser presentada por el importador o consignatario o cualquier otra persona que pueda actuar en nombre o por cuenta del transportista. Por cuya cuenta actúa el transportista. Y cualquier persona que esté en condiciones de presentar o disponer de que se presenten las mercancías. ¿Por qué? Pues porque tiene la información. Por eso he mencionado antes que si bien es el transportista, porque es que el que materialmente acerca las mercancías para entrar en la Unión Europea, pero luego hay, en función de cómo se establezca la relación o si actúa por medio de representante, pues puede ser eso los que vayan a presentar. Lo que está claro es que, como en el sentido que he mencionado antes del multifiling, puede que haya más de un conjunto de datos, o sea, uno que presenta un operador y otro que presenta otro operador. Pero, en definitiva, tiene que estar interconectado. Solamente mencionar que sé que preocupa cuando si hay un incumplimiento por no presentar en plazo o porque está presentada de forma incompleta o inexacta la declaración, pues está sometido a una posible tipificación como infracción y la correspondiente sanción. En cuanto a la nueva NS, hemos visto las distintas fases. Bueno, esto supongo que lo comentarán también por TEL, pero en esta fase del 21, del 23 y del 24, pues lo que van es incorporando algo más. El primer hito de la ICS2 y de la NS del ICS2 es la presentación de la preloading, del PLACI. Este PLACI significa Preloading Anticipated Cargo Information, y tiene una serie de datos. Bien. Lo del repositorio común es muy importante que este es uno de los cambios fundamentales que, como he comentado, implica la interconexión entre países, pero también las mayores posibilidades para los operadores, haciéndolo más fácil. Y en la de preloading es una información que es más reducida, lo que se llama 7+1. Veis estos primeros datos que se refieren de manera muy resumida al nombre y dirección del expedidor, nombre y dirección del destinatario, descripción de la mercancía, peso bruto, número de bultos y, como punto de conexión para toda la información que se vaya a trabajar posteriormente, el número de documento de transporte que se lo va arrastrando durante toda su historia. Esto es distinto, digamos, es como un formato reducido de lo que sería una declaración NS completa, de la que supongo que hablar. Y esto simplemente para indicarlo, seguro que lo tienen ya, seguro que han buceado ya dentro de la página web de la Comisión Europea. Hay unos fact sheets, o sea, unos folletos en los que se explican las tres fases, la del 21, la del 23 y la del 24, el release 1, release 2, release 3, y que explica perfectamente cómo es, digamos, qué es lo que hay. Ahí, dentro de lo que es el apartado concreto de ICS2, pues hay también preguntas frecuentes y hay mucha información que yo creo que clarifica mucho, porque además con los diagramas de flujos y todo eso, pues se ven representados seguramente en las necesidades que puedan tener. Este es para el aéreo completo, y este es para el marítimo y terrestre. Por mi parte, muchísimas gracias por su atención y bueno, si luego hay alguna pregunta y puedo contestarla, pues cuenten con ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Quien tenga pregunta para Pilar, por favor, puede ir anotándolas en el chat y al final de la sesión tendremos un espacio para preguntas y respuestas. A continuación, tenemos la presencia del presidente de ALACAT, Moisés Solís, quien nos compartirá información sobre políticas de compliance de ICS2. Gracias, Adriana. Primeramente, muchísimas gracias a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy.
Quiero agradecer de manera especial a nuestra querida amiga María del Pilar Jurado Borrego, quien desde la Dirección General de Aduanas de España ha venido apoyando las iniciativas de ALACAT en relación al tráfico que tenemos comercial entre Latinoamérica y España. Muchísimas gracias, Pilar, por siempre darle soporte a las actividades de ALACAT. Y también quiero agradecer a Portel, quien participa dentro del programa de socios adherentes en ALACAT, que es un programa que tenemos para poder tener proveedores que brinden productos o servicios que nos sirvan a nuestra comunidad logística. Muchísimas gracias a Portel también por apoyarnos con este tema tan importante que es la norma o el sistema ISS2. Y también quiero agradecer la facilidad que me ha brindado nuestra asociación miembro a SOCAF, que es la Asociación Venezolana de Agentes de Carga y Aduanas, por facilitarnos sus instalaciones. Estamos transmitiendo desde Venezuela, desde Caracas, Venezuela, así que pues muchísimas gracias a SOCAF por todas las facilidades que nos han brindado para poder tener esta transmisión. Pues bueno, muy buenos días y quiero entrar ya de lleno al tema del compliance. El compliance para esta norma pues es algo muy importante, ¿no? Ya Pilar nos ha hablado que es el ISS2, que es el sistema de control de importaciones y bueno, tiene como objetivos principales reforzar la seguridad y protección de la información de las mercancías que ingresarán a España de el resto del mundo, ¿no? No está limitado a Latinoamérica o a las Américas, es de aplicación para todo el mundo. Como otro objetivo tiene el manejo de datos, manejo, control y confidencialidad de los datos, el repositorio común del cual ya habló Pilar también, la colaboración, y aquí es un punto muy importante, la colaboración que tendrá que existir entre los actores de la cadena logística, y si bien es cierto, ya mencionamos que los que deben de transmitir son los transportistas y o sus representantes, como también pueden ser el importador, el exportador y o sus representantes. Y en este caso, este webinar que va enfocado al agente de carga, al transitario, al freight forwarder, pues bueno, también tenemos nuestro papel importante, ya que nosotros somos uno de los intermediarios en los distintos medios de transporte de mercancías. Y bueno, y también otro de los objetivos es el análisis de riesgo. Siguiente. Como dije, bueno, ¿y quiénes son los afectados por este sistema, por esta norma que entrará en vigor? Bueno, está en sus distintas etapas y en algún momento se aplicará de manera obligatoria y bueno, tendrá sanciones de no cumplir con dicho sistema. Bueno, los operadores postales dentro y fuera de la Unión Europea, los servicios de transporte urgentes, en el caso de servicios terrestres principalmente, los cargadores aéreos, los forwarders, como hablábamos, y compañías de logística, los destinatarios finales establecidos en la Unión Europea, los importadores y exportadores y los representantes de todos los afectados. Si vemos, pues aquí el no cumplir el no cumplir, pues puede llevar principalmente a que el principal afectado sea el que paga la fiesta, ¿no? Que podría ser normalmente el importador en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque al no cumplir con el registro y la transmisión de la información, la mercancía puede no llegar, puede no volar, no subirse a un barco, no cruzar las fronteras o si en el camino se les olvidó declarar, pues la mercancía será retenida en las aduanas y seguramente tendrá que ser devuelta. Entonces, pues ahí vienen todos estos sobrecostos y pérdidas para el importador que está realizando la operación y por lo tanto vendrán, además de las sanciones impuestas por
las autoridades aduaneras de la Unión Europea, pues vendrán seguramente las reclamaciones y demandas por parte del importador hacia la entidad que haya contratado para realizar el transporte de sus mercancías. Y en este caso, pues pueden ser los forwarders, las líneas aéreas, las líneas de transportación terrestre o las líneas de marítimas. Y para nuestro caso, pues nos ocupa y nos ocupa y nos preocupa el saber que como forwarders también tenemos que estar muy pendientes de todo este cumplimiento que se debe realizar para que podamos darle el servicio a nuestros clientes y sea parte del valor agregado y también no nos veamos afectados en alguna reclamación o demanda por parte de los importadores o incluso de los exportadores, que son quienes pagan la fiesta. Para el caso de España, les llaman los cargadores, ¿no? La que sigue, Adriana, por favor. ¿Qué ocurre si no se cumplen los requisitos de cumplimiento de la norma o del sistema ICS2? Pues bueno, primeramente tendremos retrasos, que es la primera afectación, rechazos de los NS incompletos, sanciones administrativas por parte de las autoridades y estas sanciones, como ya lo dije, son por parte de las autoridades, pero bueno, luego vienen el resto de las consecuencias de afectación por no tener una mercancía en tiempo y podríamos hablar que para la industria farma, para la industria automotriz, que requieren de tener sus mercancías en tiempo, porque si no paran plantas, pues bueno, pues hay que tener mucho cuidado cuando no cumplimos con esto, ¿no? Los datos mínimos de seguridad que se deben proporcionar son el código de sistema armonizado de 6 dígitos para cada mercancía enviada, la descripción detallada de los bienes y artículos enviados, incluyendo el peso bruto, número de bultos y número total de bultos según la unidad de embalaje exterior más pequeña. El número de documentos de transporte, número de registros e identificación de operadores económicos, EORI, del destinatario. Este número de registro de identificación de operadores económicos, EORI, es un número exclusivo para los importadores de la Unión Europea. Así que, bueno, tenemos que estar muy al tanto de este número que nosotros, los actores de la cadena logística, tendremos que incluirlos en la información que se va a transmitir. El nombre y dirección del consignatario, nombre y dirección del destinatario, ¿no? Y bueno, perdón, Adri, ¿regresas? Este, y bueno, aquí un punto muy importante es cómo mitigamos los riesgos, ¿no? De dónde vamos a tomar las recomendaciones y justo por esto este webinar se hace de manera conjunta con la autoridad aduanera de España, junto con expertos en sistemas que manipulan ya este programa de la implementación del sistema de la ESC2, que es Portel. Y bueno, desde ALACAT estamos recopilando información, vamos a generar una comisión específica para ir atendiendo todos los temas de la ISC2, tomando como nuestros aliados y sobre todo para que nos puedan dar las recomendaciones necesarias a la Dirección General de Aduanas, también igual a nuestros amigos de Portel y además actores con los que tenemos relaciones en la Unión Europea. La que sigue. Algunas pautas generales sobre cómo cumplir con los requisitos de la ISC2. Bueno, es el registro en el sistema. Hay que asegurarnos de estar registrado en el sistema, dependiendo del país de la Unión Europea en el que estés operando. Puede haber variaciones en el proceso del registro. Presentación de la declaración aduanera. Aquí es muy importante este punto porque tendremos que declarar, como ya lo mencionamos, la partida a 6 dígitos de la clasificación arancelaria de los productos, los datos precisos y completos del producto. Y ahorita les vamos a dar un ejemplo de la recomendación que hace la Comisión Europea desde la Dirección General de Impuestos y Unión Aduanera para lo aceptable y lo no aceptable en las declaraciones.
les iremos compartiendo posteriormente. El que quiera la información, les pedimos contactar a la CAT para compartirles documentación que hemos recopilado para ir dando cumplimiento sobre este tema. El número EORI, que ya lo mencioné, ¿no? Sí, gracias, Adri. Algunos ejemplos de la correcta descripción de bienes y artículos. Y como lo mencioné, les compartiremos la guía emitida por la Comisión Europea de qué se acepta y no se acepta, ¿no? No se acepta, y esto es solo unos cuantos ejemplos porque la lista es enorme. No se va a aceptar la declaración de baterías, sino el tipo de baterías, baterías de litio y cualquier tipo de batería de que está compuesta. Los automóviles, no se dirá automóvil, tendrá que ponerse la descripción del tipo de automóvil, igual como los bienes electrónicos, pueden ser computadoras, televisiones, CDs, CD players, Walkmans, etcétera. Comida, se tendrá que describir qué tipo de comida, igual para con los combustibles. En general, tendrá que describirse qué tipo de combustible se está declarando, artículos de madera, y estos son algunos ejemplos. ¿No? Es importante destacar que los procedimientos y requisitos específicos pueden variar según el país de la Unión Europea y el tipo de mercancías. Por lo tanto, es muy importante que todos desde nuestro sector de logístico, los agentes de carga y operadores logísticos, estemos bien informados, tengamos los contactos necesarios para poder dar cumplimiento a esta implementación del sistema de la ISC2. La que sigue, por favor. Algunos de los, este es otro ejemplo de algunos de los caracteres no aceptados en descripción de bienes, ¿no? Ya podemos ver del lado izquierdo, lo que no, los caracteres de los que se hablan, que no son, no se aceptan, solo los números o tampoco extensiones de archivos, no se aceptan tres o más símbolos iguales, tampoco se aceptan caracteres vacíos, no se aceptan caracteres especiales, y esto es en la descripción, para que entendamos qué es por qué no se aceptaría. En muchos casos, en varios países se adoptó por seguridad de las mercancías bautizar el nombre de la mercancía con algún carácter especial o caracteres especiales a modo de evitar la inseguridad o la descripción de la mercancía para evitar robos de las mismas cuando salen de las aduanas, pero para este caso, pues no se aceptarán este tipo de caracteres. La que sigue, por favor. Algunas pautas generales sobre cómo cumplir con los requisitos de la IS2, ISC2, cooperación con las autoridades aduaneras, tanto en origen como en destino, cumplimiento de los plazos, y ahorita, bueno, para la cooperación de las autoridades aduaneras, nuevamente, pues agradecemos a la Dirección General de Aduanas, quien es la que nos ha venido apoyando en todo este tema de la norma, el cumplimiento de los plazos, que también es muy importante. Y bueno, aquí hemos tenido preguntas que nos dicen, bueno, ¿y cuándo va a entrar en vigor? En vigor ya entró y va por pausa, bueno, va por plazos, pero lo que preocuparía o lo que debemos de estar muy conscientes es cuándo se hace efectivo las sanciones, ¿no? Porque los plazos ya corrieron bueno, desde que inició esto, si no me equivoco, como dijo Pilar, de 2011, que inició. Y bueno, vamos por fases. No se ha aplicado ninguna sanción porque se siguen haciendo las pruebas, estudiando cuáles son las problemáticas que se van presentando, pero bueno, sí llegará el momento en el que este cumplimiento no solo será obligatorio, sino el no cumplir tendrá las sanciones y demás repercusiones. En este punto es muy importante el uso de representantes aduaneros, y lo discutíamos previamente, porque si el transportista o sus representantes en nuestro caso, como forwarders, como transitarios, si bien es cierto, no todos los forwarders tienen un área específica para la clasificación aduanera. Lo que sí deben prever es iniciar
o generar una muy buena relación con los agentes de aduanas, que son los expertos en la clasificación arancelaria, y hago una acotación: el agente de aduanas o agente aduanal no tendrá responsabilidad del cumplimiento de esta norma, ya que él no es el transportista ni tampoco es intermediario del transportista. Sin embargo, su papel en todo este proceso es fundamental, porque son los expertos en clasificar las mercancías, y de ellos tendremos que obtener la información adecuada para poderla asentar y transmitirla. Y así que, bueno, los invitamos a que se acerquen a las asociaciones, a sus aliados aduaneros, y fortalezcan esta relación, porque seguramente también el importador o el exportador le indique a al forwarder o al transportista, que deberá de tener o acercarse a su agente aduanal. Y aquí otra acotación importante: eh, el importador y el exportador son quienes definen quién será su agente de aduanas, y puede haber discrepancia entre la información que uno tenga con el agente de aduanas o el asesor que tenga en materia de clasificación arancelaria de los productos, contra el criterio que pueda tener el agente aduanal del exportador y el importador. Y aquí este tema lo marco delicado, porque al final del día, el que lleva el riesgo es el agente aduanal que va a declarar, así que el importador y el exportador tendrán la prioridad de definir si la razón la tiene o se aplica lo que diga el agente aduanal de ese importador o de ese exportador. Y bueno, otra pauta es el conocimiento de las regulaciones específicas, ¿no? Aquí nos vamos al tema de las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias de los productos que se van a exportar e importar en la Unión Europea. ¿La que sigue? ¿Qué pasará si los operadores económicos no están preparados a tiempo? Pues bueno, los envíos, y como lo dije, los envíos y fletes serán detenidos en las fronteras de la Unión Europea, y las mercancías en cuestión no serán despachadas por las autoridades aduaneras. Además, las declaraciones inadecuadas serán rechazadas o sujetas a intervención, con sanciones en caso de incumplimiento. Esto, como lo mencioné, pues tiene una una gravedad, porque no solo va a ser la sanción que imponga la autoridad aduanera, sino las consecuencias y afectaciones que le vamos a generar o que se le van a generar tanto al importador como al exportador, ¿no? Porque van a buscar al culpable de no haber declarado. Y por aquí también surgió la duda y la inquietud de las pólizas de seguros, si aplican o no aplican, y por ahí, bueno, también haremos o dejaremos esta pregunta para el final, para alguno de nuestros socios adherentes que están conectados, para que se dedican a la parte de seguros, nos puedan apoyar con el caso en particular. Pues desde mi lado, la parte de compliance es mucho más amplia, pero por el tiempo, con esto concluyo que son los principales focos de atención de lo que debemos de hacer en el cumplimiento de esta norma del sistema ISC2. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente todos. Muchas gracias, Moisés, presidente de ALACAT. Quien tenga preguntas para Moisés, por favor, dejarlas en los comentarios y al final en la rueda de preguntas las responderemos. Procederemos ahora a la ponencia de Víctor Cruz Méndez, quien nos proyectará cómo prepararse para cumplir con ICS2. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias a todos. Bienvenidos. En esta parte, lo que veo y en las preguntas, voy a tratar de hacer un poquito de historia, digamos, en un minuto, ¿no? De dónde viene todo el tema de riesgos, desde el tema del Titanic, y surgen los temas de seguridad, luego el tema de las Torres Gemelas, ¿no? El 11 de septiembre, y pues en el tema aéreo, y obviamente después en el tema de los atentados de Atocha en 2011, ¿no? Entonces, 2010 creo, si no me equivoco. Entonces, toda esta parte genera, pues,
regulaciones, ¿no? De revisión de pasajeros, revisión de carga, y al final, pues lo que busca este sistema, pues es detectar el tema de riesgos, sobre todo en la parte de terrorismo y de contrabando, ¿no? Y obviamente, pues, quiénes son o cómo llegan esas mercancías o cómo llegan esos envíos, pues, a través de los embarques. Y en este caso, pues, ¿por qué ha sido un poco más tardado en entrar en la Unión Europea? Porque obviamente, pues, son distintos lenguajes, distintos formas de pensar, digamos, y creo que esa parte hace también bien interesante lo que estamos platicando hoy, ¿no? Preguntaban en alguno de las textos de ahorita que se aplicaba lo mismo para Estados Unidos o en el caso de México también las declaraciones. Son similares, obviamente todos buscan evaluación de riesgos, sin embargo, en el caso de la Unión Europea es más compleja, ¿no? Es más interesante cómo lo han abordado y creo que la declaración de entrada justo pretende eso, ¿no? Tener información más completa y obviamente también poniendo la responsabilidad en cada una de las partes, ¿no? Haciendo hincapié en lo que mencionaba Moisés hace un momento, ¿no? El número EORI, que es un número, pues, digamos, similar a cada país, ¿no? En el RFC o en NID o QUIT, pues permite ver quién tiene que transmitir la información, ¿no? En este caso, el transportista, el carrier, pues siempre será el principal promotor, digamos, de transferir la información. Sin embargo, pues no es el único que puede transmitirla. Y obviamente, pues el freight forwarder cuando haga un house, pues tendrá que transmitir su información si es que así lo considera. Sin embargo, también puede transmitirla a través del carrier. Y también en las... Adri, ¿podrías darle siguiente? ¿No? En el caso de las fases, como ya bien se ha mencionado, pues ya tenemos que estar todos preparados. Preguntaban también si aplica para postal. Sí, ya aplica para todos, ¿no? Debemos estar todos preparados. Los que mandamos vía e-commerce, los que mandamos vía postal, los que mandamos carga aérea, marítima, terrestre. En este caso es justo eso, ¿no? Ya todos debemos estar preparados. Si vamos también a hacer tránsitos, también. Entonces, todos los que tengamos mercancías con destino o tránsito a la Unión Europea, todos debemos cumplir. Siguiente, Adri. Justo aquí cabe mencionar, ¿no? Un ejemplo, si el transportista emite el máster y tiene toda la información, pues él podrá transmitir toda la información a nombre de todas las mercancías, ¿no? Digamos que están ahí presentes en ese embarque, independientemente, como bien decía Pilar, si se queda parcial en un puerto o si van solo a un solo destino, todo se tiene que transmitir. Y en el caso de que no se cuente con la información, ahí es donde cabe a la importancia o se resalta la importancia del número EORI. El máster puede definir ahí que quién va a complementar la información y en el número puede definir en una declaración de entrada parcial que el EORI será complementado o esa información será enviada por el freight forwarder o en el caso de un envío directo, pues será enviada por el consignatario, que también deberá tener su número EORI. Entonces ahí se casa justo la responsabilidad y el envío de la información de cada una de las partes. Siguiente. Aquí viene justo la parte interesante, ¿no? Que vienen las recomendaciones. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues, ¿qué papel estamos jugando en la cadena? Identificar, pues, si somos el carrier, si somos el freight forwarder, bueno, transitario, o si somos un consignatario, o solamente estamos enviando un paquete postal. Debemos identificar qué papel jugamos y otro de los puntos es cómo vamos a obtener la información que nos hace falta. La parte donde se complica, como bien decía Moisés, es cómo vamos a obtener los números o los códigos arancelarios.
Cuando es una mercancía o cuando son dos, pues, no es tan complejo, pero cuando estamos hablando de cientos de embarques, con cientos de mercancías cada uno, pues ya se vuelve muy complejo. Ahí es donde ya entra en juego incluso la inteligencia artificial, incluso pues sistemas, ¿no? El uso de apoyarse con terceros, consultores, todo un tema de estrategia y el personal adecuado para que podamos cumplir con estos requisitos. Otro de los puntos importantes es decidir si nosotros, bueno, como freight forwarders, vamos a transmitir la información, es decir, si vamos a invertir en sistemas para transmitirla por nuestra cuenta o ocuparemos a un tercero especializado para que pueda transmitirla por nosotros. Y si vamos a transmitirla nosotros, pues debemos invertir en actualizar nuestros sistemas, en capacitar a nuestro personal y sobre todo, pues prepararse con todos los procesos. Adelante. Esta es la parte importante también, los procesos comerciales. Debemos entender muy bien qué es la declaración de entrada, cómo se llenan, qué información. Esa parte debe estar muy bien dominada por nuestro personal y saber si también nuestros sistemas están preparados para recibir las notificaciones de las autoridades aduaneras en caso de revisión, en caso de, de requerir información complementaria, en caso de otro tipo de comunicaciones que se requieran. Y obviamente, pues tener todos los protocolos pues, de respuesta de emergencia, ¿no? Saber si fallan los sistemas, saber si una carga está retenida, saber qué se tiene que hacer y poder responder rápidamente. Eh, Digo, ya hemos mencionado, ¿le puedes regresar, perdón, Adri, la anterior? Sí. El último tema de preparación es, pues, asignar recursos, ¿no? Realmente los recursos más importantes, pues, son recursos humanos, la parte de tecnología de información y sobre todo la capacitación. Esa parte en conjunto representa una gran inversión, pero debe estar pues preparada para que podamos cumplir, sobre todo con el volumen de carga, para que no se detengan, para que no nos demoren y sobre todo saber qué pasa, ¿no? Si en esos avisos que se tienen que hacer del preloading, ¿no? La declaración anticipada antes de la llegada de la carga y cuando el arribo de la carga ya se dio. ¿Qué va a pasar cuando haya discrepancias? Debemos estar preparados y coordinar a todo nuestro personal y sobre todo tener asesores que nos puedan ir apoyando en estos pasos. Bueno, esta parte ya la habían comentado antes. Obviamente, la parte crítica de obtener información y transmitirla, pues se vuelve importante. Las interfaces y bueno, no me meteré en este punto porque Portel aquí más adelante nos va a contar y son los expertos. Adelante, Adri. Bueno, esta parte a mí ya la comentó Moisés, el tema de los costos que implicaría, ¿no? Si una mercancía, pues, de entrada no puede volar o no puede subirse al barco y obviamente, pues, puede implicar que sean rechazadas, no pueden ser importadas, demoras, almacenajes y sobre todo, pues gastos extra, ¿no? En tiempos. Por mi parte, ¿tienen alguna pregunta? Pues más adelante con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Ahora es el turno de Portel, socio adherente de Alacat, quien nos compartirá su experiencia como proveedor de servicios para el cumplimiento de ICS2. Muy bien, buenas tardes a todos desde España. Un placer saludaros a todos y muchas gracias a la CAT por invitarnos a exponer un poco nuestras experiencias en este desarrollo de ICS2, un poco retomando lo que ya se ha dicho hasta ahora. Lo que nosotros queríamos comentar sobre todo es
la experiencia que hemos tenido hasta ahora en la implantación que llevamos en aproximadamente desde junio del año pasado con nuestro sistema ICS2, cómo está afectando operativamente a los usuarios y cómo se traducen todas esas cuestiones que se han mencionado anteriormente a, bueno, pues a la operativa diaria y al desarrollo o a la integración con un sistema IT. A ver, vale. Bueno, para aquellos que se pregunten por qué estamos aquí, pues básicamente trabajamos desde hace 25 años en desarrollo de software ligado a la logística. Particularmente, además, y como Pilar Jurado bien sabe, pues en los últimos 10 años es un periodo de cambios muy profundos en todo lo que es el Código Aduanero de la Unión y que todavía, bueno, no hemos llegado al final, todavía quedan bastantes cambios por implementar. Y para dar respuesta a estas soluciones, nosotros desarrollamos una plataforma, un Cargo Community System, que permite interactuar a toda la comunidad de carga, transitarios, agentes de handling, líneas aéreas, etcétera, en la parte de carga aérea, pero también agentes marítimos, navieras, consignatarios, etcétera. Y ya hemos implementado el ICS2 en la parte de aéreo y ya hemos trabajado y hemos enviado bastantes miles de transacciones a la Unión Europea en real, por lo cual podemos daros un poco la visión de cómo se implementa y cuál sería la mejor forma de transicionar hacia la implementación de este sistema. Quiero incidir en este punto en cuáles son los principales cambios y a partir de aquí voy a desarrollar un poco la presentación. Como se ha mencionado antes, uno de los cambios principales es que tenemos datos a nivel de house, es decir, se necesitan muchos más datos que se necesitaban hasta ahora en las declaraciones y eso va a implicar que esa información va a tener que fluir entre los distintos actores. Además, bueno, pues también se tiene que toda esta cuestión de la clasificación arancelaria que se decía para poder obtener el HS code del código arancelario de 6 posiciones, datos completos de compradores y vendedores, direcciones completas donde además se deben tener en cuenta, por ejemplo, cuestiones como si en un país está implementada una regulación de códigos postales o no, pues por donde sea obligatorio o donde esté implementada esa cuestión, por ejemplo, se hace obligatorio transmitir el código postal de las direcciones, incluyendo los teléfonos. Para esa transmisión de teléfonos también se deben seguir normativas internacionales, es decir, que hay una serie de reglas que debemos aplicar y que inciden en que cómo se prepare la información también es tan o más importante que disponer de un sistema que permita conectar con la Comisión Europea. Incidir en el tema de los EORIs, la cuestión del EORI es importante, bien disponer de uno o bien contactar o organizar con algún representante pues la posibilidad de que pueda actuar en nuestro nombre presentando estas declaraciones, puesto que este dato de EORI es un dato obligatorio en las declaraciones que se presentan a la Comisión Europea. Y luego, bueno, en marítimo pues también se hace opcional la información adicional de los contenedores. Además, una cuestión muy importante que donde también voy a incidir bastante, que es en qué se introducen los requerimientos de información. En cualquier momento que se envíe una NS, una declaración, se pueden recibir peticiones de información adicional, incluso peticiones de escaneo de la mercancía, de revisiones de la mercancía, a las cuales tenemos que estar disponibles para dar contestación en cualquier tipo de horario. Si no contestamos, no obtendremos las autorizaciones pertinentes para introducir la mercancía en territorio de la Unión y eso derivará en retrasos bueno, pues en perjuicio para todo el mundo, ¿no? Además, se han de gestionar todas las notificaciones de control, tanto en origen como a la llegada de la mercancía. Y de nuevo incidir en la cuestión del multifiling, que aquí es muy importante. Ya he visto alguna pregunta en el chat que incidía en esto. No es una cuestión obligatoria, no es que el multifiling sea obligatorio que el que realiza un house tenga que meter la información. El obligado es el carrier, pero veremos que hay unas cuestiones operacionales que aconsejan la posibilidad de que un free forwarder pueda disponer cómo relacionar o cómo introducir esta información. Y creo que lo voy a desarrollar en esta siguiente diapositiva de una manera mucho más clara. Por un lado, diciendo que, como decíamos, se necesita mucha más información. Tened en cuenta que, por ejemplo, si hablamos del transporte aéreo,
todas las líneas aéreas con las que queramos interactuar, a partir de ya hace un tiempo, nos estarán pidiendo mucha más información a nivel de house, información mucho más detallada, y eso puede requerir que un transitario disponga de conexiones específicas con cada línea aérea o con cada naviera para adecuar ese envío de información. Si somos un transitario que trabaja con múltiples líneas aéreas porque enviamos información a diversos países, esto nos puede requerir pues una tarea de interconexión bastante importante. Por lo tanto, disponer de un sistema que permita una conexión centralizada o bien para declarar nosotros directamente a la Comisión Europea, o bien para enviar esa información de manera uniforme a los carriers, pues también sería de bastante interés. Y además se necesita disponer de la información con mucha antelación. Pilar en su presentación ha incidido algo en los plazos, yo voy a mencionarlos un poco más adelante, pero el hecho de que, por ejemplo, en marítimo se tenga que enviar toda la información de los contenedores 24 horas antes de la carga, ya incide en que toda esa información debería estar antes de esas 24 horas para que se pueda mecanizar si es que no lo está ya y se pueda enviar, obtener o realizar el correspondiente análisis de riesgos, etcétera. La cuestión de los referral, las peticiones de información también es muy importante. Eh, el sistema tenéis que pensar que es un sistema asíncrono, es decir, que nosotros vamos a enviar una ANS, el análisis de riesgos comienza y puede durar horas. Durante ese tiempo que dura el análisis de riesgos, se pueden estar recibiendo peticiones de información de la Comisión Europea. No será lo habitual, pero puede ser. En la medida en la que nosotros tardemos en responder a esos referral, pues tendremos perjuicios después a la hora de obtener las autorizaciones pertinentes. ¿Qué tipo de referral se pueden recibir? Pues desde aclaraciones sobre la descripción de la mercancía, peticiones de, por ejemplo, de mayor detalle en la dirección de un remitente o un destinatario, incluso peticiones de modificación de un mensaje concreto o aclaraciones de ese tipo, hasta incluso referral en los que nos dan instrucciones de no cargar la mercancía en origen porque no ha pasado el análisis de riesgos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y debe estar contemplado. Además, en este caso, la cuestión del multifiling, quiero incidir en que lo que nos estamos encontrando es que esto requiere de acuerdos de nivel de servicio, acuerdos específicos que deben estar establecidos antes de que llegue la fecha de puesta en vigor del sistema eh, para aquellos que decidáis estar entre todas las partes. Si, por ejemplo, vais a decidir que vosotros vais a pasar información a los carriers para que os hagan el trabajo, bueno, pues tendrá que haber un acuerdo a nivel de servicio de cómo le vais a pasar esa información y a qué se comprometen ellos. Si decidís hacerlo vosotros, también tiene que establecerse un acuerdo, porque cuando se envíe la información, el carrier tiene que nombrar al transitario que va a aportar la información para sus envíos. Por tanto, no es algo que se pueda improvisar, es algo que tiene y que requiere un acuerdo entre las distintas partes a la hora de establecer el sistema y a la hora de ponerse en marcha con el ICS2. Pero por contra, si decidís trabajar o tener o apoyaros en un sistema y hacerlo de manera propia, podéis obtener distintas ventajas operativas y también un ahorro de costes. Obviamente, las líneas aéreas, las navieras, no van a hacer este proceso gratis porque es un proceso bastante complejo y obviamente lo van a incluir o bien dentro de los precios del flete o bien como conceptos específicos que ya os adelanto que no serán baratos. Hacerlo por vuestra cuenta siempre será mejor. Además, podréis dar servicio con un único sistema que os permita esa interconexión para todas las importaciones a Europa. Además, este tipo de sistemas suelen ser bastante parecidos en otros países que ya los están implementando, como Canadá, en algunos países de África, en Emiratos Árabes, en Reino Unido. Y bueno, pues digamos que la cuestión sería ver cómo enlazamos nuestro sistema con una plataforma que a partir de ahí nos facilite todas esas interconexiones y sobre todo lo que va a permitir es tener un mucho mejor control de qué mercancía puede embarcar, de cuál no, obtener o dar vosotros el detalle de esos referral de información y poder tener una mejor planificación de las consolidaciones que queréis hacer. Si, por ejemplo, queréis cambiar una consolidación o queréis sacar mercancía de una consolidación o añadirla a posteriori y poder redeclarar, si
vosotros gestionéis vuestras propias NS, siempre os va a resultar mucho más sencillo que si tenéis que hacer un movimiento con las líneas aéreas que pues siempre esa información os va a costar más, ¿vale? Moverla. Entonces, bueno, por aquí voy a ir un poco rápido, pero quería dejar constancia de esto en las presentaciones para que cuando las consultéis a posteriori lo veáis de manera recogida. Aquí se menciona cuándo se envía la ANS para los distintos tipos de tráfico y si se tiene que hacer antes de cargar o antes de la llegada del medio de transporte. Como veis, hay bastante disparidad. En el aéreo sí que es muy importante porque tanto en aéreo como en marítimo para contenedor se tiene que hacer antes de la carga, en el resto se puede hacer antes de la llegada, pero en esos dos particularmente tiene que ser antes de la carga. Y luego mencionar también que el cambio, uno de los cambios más importantes es que el volumen de la información se multiplica por mucho con respecto a otro tipo de sistemas que existían en la actualidad. Hay que pensar que una declaración NS lo que contempla es lo que veis en la parte derecha, sería toda la información del máster con sus good items, con sus partidas, como lo queramos decir. Si es un máster consolidado, tendrás houses con sus partidas. Y la cuestión del multifiling lo que viene a decir es que distintos actores pueden enviar esa parte e incluso la cuestión, por ejemplo, en aéreo del PLACI que se mencionaba antes, lo que hace referencia es que se debe dar la información a nivel de house antes de la carga de la mercancía y luego antes de la llegada completar esa declaración a nivel de máster. Insisto que esto, por ejemplo, en el caso del comercio electrónico se ve muy claramente. Yo soy un operador de comercio electrónico, lo que voy a hacer es si tengo capacidad varios días antes de yo organizar el transporte, cuando son transportes aéreos, pues voy a pedir autorización y me voy a gestionar todas mis NS y a partir de ahí voy a hacer una consolidación y transportar esa mercancía a la línea aérea que posteriormente completará con la información de los máster sin necesidad de que yo le haya transmitido la información de todos los houses a la línea aérea y, por supuesto, manteniendo así todas las cuestiones de confidencialidad de información, privacidad de mis clientes, porque esa información no la va a ver el carrier, solo va a ver que nosotros tenemos ya autorización para transportar las mercancías, pero no va a haber la información que él no transmita, lo cual también es importante. Quizá no tanto en el ámbito aéreo, que también, pero sobre todo en la cuestión del tráfico marítimo, pensamos que es un punto diferencial, ¿no? En la cuestión de que hay empresas que todos conocéis que actúan como consignatarios de mercancía a la vez que son consignatarios de los buques y, pues bueno, esa cuestión de con quién se comparte la información para que nos haga las transmisiones a la Comisión Europea, pues puede ser una cuestión crítica desde el punto de vista de la competencia. Bueno, el proceso que se compone, pues tanto de tráfico de mensajes en precarga como en prellegada y un proceso posterior a la llegada del buque. Aquí lo que quería mencionar es que tenemos que estar atentos y que el proceso de análisis de riesgos dura todo lo que dura el viaje, no solo dura desde la carga y ya está, o antes de la carga y ya está, sino que todo el tiempo que dura el viaje se sigue realizando el análisis de riesgos. Puede haber referrals en cualquier momento de ese proceso y hay una serie de hitos que marcan estos assessment complete que nos dan, por ejemplo, antes de la precarga si podemos cargar la mercancía o no, si se ha finalizado ya el análisis de riesgos en la prellegada de la mercancía y si hay algún tipo de notificación o de control a la llegada de las mercancías y luego también sí que hay un hito que corresponde al carrier que sería la notificación del medio de transporte de la llegada del medio de transporte. Esto lo que permite después es continuar con el proceso de introducción de las mercancías en territorio de la Unión y pues todo lo que tiene que ver con las notificaciones de presentación para inclusiones en regímenes aduaneros de depósito temporal, etcétera, para continuar con todo el proceso de importación. Digamos que esto es un proceso previo que se realiza a todo ese trabajo de despacho posterior que suelen hacer agentes de aduanas y demás. Vale. Lo que es el sistema ICS2, cuando hablamos específicamente de qué tipos de mensajes y qué tipo de mensajes técnicos tenemos que intercambiar, la verdad que es un sistema bastante complejo. Como decía Víctor antes, es un sistema muy completo, pero de ahí también que sea bastante complejo. Hay un total más o menos, si sumáis ahí todos los mensajes que son diferentes, porque lo que son
los requerimientos y las respuestas son comunes. Estamos hablando de unos 50 mensajes aproximadamente que hay que gestionar, tanto para envío como todo lo que son respuestas, modificaciones, etcétera. Con lo cual, el sistema en sí que hay que construir, si alguien decidiera desarrollarse un sistema propio para conectar directamente con la Comisión Europea, pues es un sistema complicado que además requiere un protocolo de comunicaciones AS4 con un software específico que, bueno, pues es bastante complicado. Muy seguro, pero complejo de implementar. Entonces, simplemente para que veáis un ejemplo, sin entrar en nada de detalle, pero incidiendo en la cuestión del multifiling un poco, este sería, bueno, la nomenclatura de los mensajes. En la Comisión Europea ha decidido que se van desde el F10 al F50 y esos son números de mensajes que en este caso no tienen que deciros nada, pero bueno, básicamente para que veáis que cómo se reparte el envío de información, pues si toda la mercancía está disponible antes de la carga, es bastante simple porque el carrier puede enviar un mensaje y los house files transitarios pueden enviar otro. Cuando hablamos otro este es uno por house, este sería uno por master. Cuando no toda la mercancía está disponible antes de la carga, pues se puede hacer también. Y en este caso lo que se hace es que se manda una información mínima al PLACI y luego se va complementando. Pero veis que distintos actores, que incluso en este caso podrían ser diferentes actores, no solo dos, sino podría haber más tipos de empresas que estuvieran representadas o que estuvieran en unión, pues podrían enviar esa información y el nexo de unión entre ellas va a ser el número de conocimiento de embarque, el número de HBL, o sea, perdón, el número de BL o el número de AW, que es lo que va a permitir que distintos actores estén interactuando entre sí sobre la misma declaración. Entonces, ya centrándonos un poco en cómo ha sido nuestra experiencia y cómo hemos desarrollado el sistema y qué pensamos que tiene que tener un sistema de este tipo, bueno, fundamental, evitar la introducción manual de datos. Eh, Esto tiene que estar automatizado. El punto más importante y que yo creo que os tiene que quitar un poco el miedo de esto es que la información que se necesita para las declaraciones NS es información que todos manejáis ya. Es la información de los documentos de transporte, BL, HBL, y eso lo único que hay que hacer es encontrar la manera de transmitirlo en una forma estructurada para que la plataforma lo pueda leer. La nuestra, todas las que hay en el mercado funcionan de una manera parecida. No estamos inventando aquí la rueda. Estamos hablando de utilizar mensajería estándar de IATA o cualquier otro tipo de formato que se pueda reutilizar para precisamente que toda esa información que vosotros ya estáis manejando en vuestro día a día fluya hacia la plataforma y de ahí nosotros lo que hacemos es eliminar, nosotros, las plataformas en general, pero la nuestra particularmente, eliminamos la complejidad normativa. Es decir, vosotros en ningún caso tenéis que conocer qué mensajes o qué contenido tiene cada mensaje de los que se envían a la Comisión Europea. Vosotros trabajáis con conocimientos de embarque, trabajáis con houses y a partir de ahí nosotros asumimos la complejidad normativa de traducir y transformar y enviar además en ese punto con la complejidad técnica también esa información a la Comisión Europea y obtener toda la información de vuelta. Además, en este punto, si hubiera empresas que bueno, pues decidieran desarrollarse esta parte de mensajes ellos mismos, nosotros también hemos establecido un punto de acceso neutral con la Comisión Europea para que terceras empresas proveedoras de software puedan utilizar nuestro punto de acceso para interconectar con la Comisión Europea sin necesidad de utilizar nuestra plataforma web, ¿vale? O nuestra plataforma de conexión. Porque al final de lo que se trata es de que la información fluya y eso involucre a distintos actores y permita una agilización de las mercancías. Entonces, el sistema o la certificación del sistema delante de la Comisión Europea es bastante tediosa y compleja y bueno, pues en este caso pues ofrecemos también esta posibilidad. Importantísimo que cualquier sistema de que vayáis a disponer tenga algo que os permita recibir notificaciones. Es decir, como comentaba antes, es muy importante porque es un sistema asíncrono. Entonces, se trataría de que pudierais recibir notificaciones cuando haya que hacer algo
concreto. Por ejemplo, cuando recibáis un referral o si recibís una notificación de que no se cargue la mercancía o cuando recibáis un MRN para que lo podáis incluir en vuestras declaraciones o se lo tengáis que transmitir a la línea aérea, bueno, pues toda esa cuestión de recibir notificaciones que podéis trabajar desde vuestros propios sistemas sin necesidad de estar conectados permanentemente a esta plataforma, pues también es importante. Y por supuesto, obtener una trazabilidad y un soporte a usuarios que dé garantía de que en cualquier momento y en cualquier horario vais a tener una atención y de que vais a poder saber qué está pasando con la información que estáis manejando. Para nosotros estos son los mínimos que debe tener cualquier sistema y así con esto pues lo hemos implementado y la verdad que bueno, de momento pues está siendo un gran éxito en cuanto al uso y en cuanto a la facilidad. Lo que nosotros queríamos es que los usuarios sobre todo trabajen en su sistema. Entonces, lo que hemos hecho es que prácticamente la plataforma que nosotros llamamos Velor, CCS, es una plataforma a la cual los usuarios no se conectan mucho porque pueden recibir esas notificaciones en su propio sistema sin necesidad de estar permanentemente interactuando. Ellos lo que hacen es que envían mensajería, cuando hablamos, por ejemplo, del tráfico aéreo, envían mensajes en estándar IATA o incluso nos están enviando Excel y otro tipo de información que estamos traduciendo. Con eso nosotros lo que hacemos es que generamos la mensajería ICS2, la pasamos por nuestro punto de acceso, que es el que nos permite, el que tenemos establecido, la conexión directa con la Comisión Europea. A partir de ahí se procesan los mensajes y se realiza la vuelta para que bueno, pues podáis tener esa información de las respuestas. Esto para cualquier país. Vale. Uy, perdón, pues no sabía que estaba fuera de tiempo. A ver. ¿Me oís? Sí, Alfonso, escuchamos Sí. bien. Todavía podemos tener un rango de 3 minutos. Sí, vale, bien, bien. Pues, ya estoy llegando al final, ya solo me quedan 2 diapositivas. Perdonad. A ver, perdonad, es que además se me ha perdido la. Vale. Entonces, bueno, simplemente para que veáis un poco cómo va y el aspecto, pues este sería la forma en la que se podría ver las comunicaciones aquí, la información que está registrada, cómo un usuario puede ver todo lo que es el estado del ICS2 dentro de la plataforma para saber qué ha pasado con un mensaje que se está enviando en cualquier momento y cómo está obteniéndose esa información. Y también lo mismo a nivel de vuelo con información de los MRNs, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una plataforma que va a ofrecer de manera bastante transparente toda esta gestión. Y simplemente, y con esto ya termino, incidir en esas fechas que decía Pilar, en las cuales, bueno, pues en aéreo ya estaríamos fuera de tiempo y esto ya está siendo obligatorio, aunque de momento lo están asumiendo los carriers y todavía no se están aplicando ninguna sanciones y marítimo, aunque el inicio del test de conformidad ya ha empezado, la ventana de despliegue va desde junio de 2024 a abril del 2025 para los distintos actores. Y bueno, pues aunque parece que hay mucho tiempo, pues en definitiva luego no hay tanto y os invito a que, bueno, pues cualquier duda que tengáis ahora la tratamos en el chat. Disculpad si me he pasado de tiempo. Gracias. Sin problema con el tiempo, Alfonso. Vamos bien. Bien, ahora es momento de la ronda de preguntas, por lo que procederé a leer algunas de ellas en el orden de aparición. Primeramente tenemos una pregunta para Pilar Jurado de José Luis Alprado de Editrade México, Panamá y Chile. La pregunta es, ¿existe interfaz tipo web service, APIs, etcétera, para el envío electrónico de esta información de cumplimiento ICS2 a las aduanas en la Unión Europea? Gracias por la pregunta, pero probablemente bueno, la terminología informática que utiliza va más relacionado con el sistema que está como que ha comentado Portel.
no se trata de un web service, digamos, directo con la autoridad aduanera, sino una adaptación a través, no sé si la terminología API es la adecuada, pero que tiene que ir a través de una aplicación o una adaptación que permita extraer la información desde los sistemas del declarante hacia la autoridad aduanera, que no olviden lo que he comentado antes, que al hablar de repositorio común, es repositorio común para toda la Unión Europea, y realmente en la Unión Europea. Antes se ha visto en el gráfico que ha presentado Alfonso que realmente hay como un paso que va hacia el sistema propio de la Comisión. Y no sé si Alfonso podría concretar al hablar de web service y de API, si la contestación es la adecuada o se puede perfilar algo más. Bueno, a ver, desde el punto de vista de la comisión, en la página de la comisión está publicada toda la información. El proyecto tiene algo así como 50, 60 documentos y hay que, bueno, ahí está definido todo lo que serían los protocolos de conexión, las estructuras de los mensajes, todo esto es información pública. Particularmente en el caso de un sistema como el nuestro, evidentemente se admiten APIs y luego ya nosotros haríamos la transformación, pero si lo que se pretende es desarrollar un sistema particular, toda la Tienen que información cogerlo. está ahí publicada, no hay una API tan directa y bueno, está ahí a disposición. Correcto. La segunda pregunta es de Fiorella Chía. Buen día, por favor, ¿podrían indicar si esta nueva norma se relaciona con el AMS que la aduana americana solicita? Y se debe entender que quien está encargado de realizar la transmisión son los transportistas o agentes de carga que desde origen envían las mercaderías a los países de la Unión Europea, ¿correcto? Bueno, yo si me permitís, no sé que tenga respuesta, porque lo del AMS entiendo que es lo que se declara en Estados Unidos y justamente por conversación fuera antes de que empezara el webinar, entiendo que no es exactamente lo mismo. El objetivo es muy probable que sea igual, pero porque va referido al conocimiento de embarque, o sea, al documento de transporte en definitiva, sea un Master on House o sea un Bill of Lading. Entonces entiendo que es algo parecido. Y con respecto a quién lo presenta, yo creo que a lo largo ya de distintas intervenciones ha quedado claro que es el transportista. De hecho, yo en una de las diapositivas, el artículo al que se refiere en la normativa aduanera es el transportista. Lo que pasa es que en función de las distintas fases de la cadena de suministro, pues puede que intervengan otros, entre otros podría ser el llamado agente de carga. Si me, si me permiten sumar a lo que comentó Pilar, el papel del agente de carga al ser el integrador de los servicios logísticos tendrá que recopilar justamente la información que proporcionaremos a las líneas aéreas, a las líneas marítimas o terrestres y que la recopilamos tanto del exportador, y igual como mencioné, de la información que recabemos de los agentes de aduanas sobre la clasificación arancelaria. Así que esto tendrá que ser un trabajo en equipo y muy cercano con los transportistas. Para Portel tenemos otra pregunta que es, ¿cómo se acopla su sistema con los sistemas de los otros operadores? Es decir, navieras, compañías aéreas, etcétera. Bueno, pues ahí lo que nosotros hacemos es utilizar mensajería estándar para intercambiar información con ellos y tanto para recibir como para enviar información, particularmente con las líneas aéreas, mensajería estándar de IATA que permite tanto envío de conocimientos de embarque como recepción de estatus de información y bueno, pues eso es un poco la manera en la que tenemos esa interconexión directa con todas ellas. Correcto. Otra segunda pregunta para Portel. ¿Qué pasa si en el proceso de referral se observa o se pide más información y o se rechaza según la documentación que sube un operador, pero a otro operador no se le observan? A ver, en principio el sistema de la comisión siempre prevé que el carrier, que independientemente de quién esté enviando la información,
el carrier reciba notificaciones que le permitan estar informado de esto. Es decir, que no debería pasar que si, por ejemplo, un freight forwarder recibe una notificación de no cargar, esa información pueda cargarse en un buque o en un avión, puesto que el carrier, a su vez, va a recibir la misma notificación de no carga. Entonces, esa compartición de cierta información, eso va a estar contemplado para que eso no pase. Y en principio, el mismo referral no se va a enviar a dos operadores distintos. El que se haga responsable, el que haya enviado la información en primer lugar, será el que reciba el referral y el que tenga que dar respuesta y hacerse responsable de responder a esa petición. Correcto, muchas gracias. La tercera pregunta general es de Jorge Heinerman y él nos pregunta: buenas tardes, por favor, aclarar si esta norma también aplica para carga en tránsito por la Unión Europea. A ver, si entiendo la pregunta, al mencionar la palabra tránsito, no sé si Jorge se está refiriendo al tránsito intra-Unión Europea, que hay de hecho el régimen de tránsito que ya supone una circulación interna. No se aplica, digamos, a los movimientos internos, eso tiene su propia declaración, pero no es esta declaración de entrada, que es la NS, que es la Entry, que es para la entrada en el territorio aduanero de la Unión. Sí, no sé si le contesto con eso. Si me permite, quisiera hacer una aclaración, Pilar, gracias. Sí, Es para mercadería en tránsito a otros destinos, no la Unión sí. Europea. En Transbordo, ese te caso refieres sí a aplica, transbordo, ¿verdad? ¿no? Sí, 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 aplica siempre. Aplica, de hecho, Exacto. las excepciones, hay algunas, por supuesto, más detalladas, pero las excepciones son las que he mencionado en una diapositiva y que luego se han comentado también, de que cuando no para, o sea, cuando un medio de transporte no para, aunque pase al lado de la Unión Europea, pero en la medida en que pare, tiene que decir algo. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Juan José Aldana y él tiene esta consulta. En caso de embarques marítimos en el que existe un MBL y un HBL, se debe transmitir la información antes del zarpe del puerto de origen, pero entiendo que esta transmisión se hace en el país de destino y la debe realizar la naviera en el caso del MBL y el agente de carga en el caso del HBL. ¿Es correcto? Alfonso, ¿puedes contestar tú? Sí, Sí, porque sí, no además es... esto es un poco el quid de la cuestión. Claro, es donde. Eh, a ver, en general no tendría por qué transmitirse la información en el país de destino. Es una cuestión de los acuerdos que yo mencionaba y que se han mencionado a lo largo de todas las presentaciones para decidir quién hace qué. Alfonso. Entonces, evidentemente parece lógico que el máster lo presente la naviera, pero no tendría por qué presentarlo desde el país de destino, sino que podría presentarlo en cualquier momento e incluso desde un tercer país. Por ejemplo, sabemos que pues Maersk, que la naviera Maersk, pues va a presentar todas las declaraciones informáticas desde Dinamarca de manera centralizada, porque tienen los sistemas allí centralizados y, bueno, pues así lo van a hacer. Bueno, pues es la forma en la que ellos han elegido, con lo cual, pues no es exactamente como se dice en la pregunta de Juan José Aldama. Es una cuestión de ponerse de acuerdo y decidir quién hace qué. Correcto. Tenemos otra pregunta para Víctor Cruz. Esta es: el tema de las capacitaciones, ¿quién las brinda o brindará? La pregunta es de Edil Martínez. Gracias, Adri. Bueno, en el caso de Alacat no tenemos contemplado en este momento tener más capacitaciones, sin embargo, se pueden organizar con algún tema particular. Sin embargo, sí les recomendamos buscar justamente asesoría y sobre todo empezar a capacitar a su personal, porque como bien hemos platicado aquí, el tema es eh, entender bien todas las implicaciones y ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Quién va a hacer qué? Y sobre todo, cómo van a conseguir la información para poder transmitirla a tiempo. Muchas gracias, Víctor. También tenemos pregunta de Ángel Moreno y esta es: ¿debo asumir que la información será enviada en idioma inglés?
se recomienda, por ejemplo, que las descripciones de la mercancía estén en inglés, pero nosotros estamos viendo descripciones de la mercancía en De español. todo. Está viendo de todo y Pilar aquí podrá decir Mm. mejor. No, así es. A ver, lo del tema de las recomendaciones que a última hora es donde estén los sistemas, ¿no? O sea, donde se te manejen los sistemas y la información que hay. Pero por ser el más común, digamos, nosotros admitimos el inglés, aunque no sea nuestro idioma de trabajo, y lo que sí, evidentemente, tiene que ser algún idioma que se entienda. O sea, porque nos encontramos con casuísticas también complejas que dificulta. Todo eso al final hay que tener en cuenta que dificulta lo que es toda esta tramitación a la entrada en la Unión Europea. Entonces, no está escrito que sea en inglés, pero es conveniente y por supuesto que si lo hacen en español también va a entenderse, va a admitirse también la Unión. Yo me gustaría sumar, nada más como complemento, a nivel mundial, los idiomas oficiales o más comunes aceptables son el inglés, el francés y el español. Y el español. Del resto, pues no, las autoridades no los aceptan porque no son comunes, pero sí estos 3 idiomas son los más aceptables. Habituales. No es que esté en una ley, pero sí es como una regla adquirida, ¿no? Correcto, pues creo que ya se han cumplido la mayoría de las preguntas. Vaya, queda una, si todavía tenemos tiempo podemos añadirla, y es Ingrid Tobar, que pregunta, en embarques marítimos que no van directos, las 24 horas de anticipación de la transmisión aplica para la salida del puerto de transbordo. A ver, esto estaba intentando contrastarlo. No sé si tienes tu respuesta clara para el tema, porque, a ver, la mercancía tiene que declararla cuando se carga, de algún modo, ¿no? O sea, en el puerto de carga. Si ha transbordado, ya está dentro y esa información tiene ya que estar, que tiene que estar comunicada. Entonces, no sé cómo lo interpretarías. Lo que pasa es que yo aquí lo interpreto como que transborda antes de llegar a la Antes de Unión llegar, Europea. claro, eso es lo que yo entiendo. No es un transbordo, por supuesto, en la Unión Europea porque Eso tiene que es. estar comunicada previamente, ¿no? Entonces, Entonces yo entiendo que esto es un transbordo anterior, y en ese caso sí que se comunica en 24 horas antes en el puerto de 24 horas transbordo. antes. Si Eso dada es. ese periodo en el puerto de transbordo, en el caso de Eso que es. sea anterior al puerto de transbordo, pues tiene que ser anterior. Eso es. Muy bien, pues con eso concluimos la sesión de preguntas y respuestas, y de no ser que alguien más tenga algo por añadir, podemos comenzar a concluir. Pues gracias, gracias Adriana. En nombre de la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe, quiero agradecer a Pilar Jurado, a nuestros amigos de Portel, a Sandra y Alfonso, al staff de ALACAT que nos ha ayudado, a Víctor Cruz de la Comisión de Trabajo y Tecnologías y sobre todo al Comité Ejecutivo de ALACAT que siempre está apoyando todas las iniciativas que vamos generando de información, de colaboración, sobre todo para atender temas importantes como es este cumplimiento de norma. Pilar, muchísimas gracias siempre por tu apoyo para ALACAT. Nuevamente, gracias a SOCAF por las facilidades, perdón, que me han brindado para transmitir desde Venezuela. Y pues bueno, sabemos que este tema va a generar más inquietudes, preguntas, así que bueno, tenemos toda la disposición. Como comentó Víctor, no teníamos pensado ni planeado en realidad dar como una capacitación específica, pero sí vamos a organizar desde su comisión un programa seguramente junto con Portel para tratar de dar alguna guía como tal para poder dar este tipo de capacitación y todos podamos tener más tranquilidad, sobre todo porque tenemos que atender la necesidad de servicio para nuestros clientes y sobre todo que se convierta en un valor agregado de servicio y el tema de compliance se pueda aplicar completamente. Muchísimas gracias a todos
participar y acompañarnos, y tengan buen día, buena tarde, buena noche en España. Nuevamente, muchas gracias y bienvenidos a este webinar. Muy bien, Igualmente, adiós. muchas gracias a Muchas todos. gracias. Venga, adiós. Adiós. Adiós, Adiós. adiós. Ya. Buenas Chao. tardes. Gracias. Gracias, nos vemos, hasta pronto.